Buenos días, mi nombre es Nicole Betancourt Campoverde y mi número de convocatoria es 0205040006. Para la presentación oral individual presentaré como tema la evolución del pensamiento de Alfonso Cortés y Alfredo Valdeón, de la obra Cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara. El objetivo de esta presentación oral individual de literatura a nivel superior es identificar las características de los personajes principales para analizar cómo evoluciona el pensamiento de ambos. Cruces sobre el agua es una novela publicada en 1946, escrita por el autor ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara. Pertenece al movimiento literario del realismo social, ya que el autor expresa la realidad de Guayaquil en 1922. Además, representa el hecho histórico de la masacre del proletariado el 15 de noviembre. También, a través de la narración de este hecho histórico, parece ofrecer una denuncia de la realidad socioeconómica y política de la época en el país. Cruces sobre el agua, además, escrita por Joaquín Gallegos Lara, quien pertenece al grupo de guayaquileños y a la generación del 30, cuyo grupo se conforma por escritores ecuatorianos, máximos representantes del realismo social en aquella época. Joaquín Gallegos Lara nace el 9 de abril de 1909 en Guayaquil. Desde joven se familiariza con una ideología marxista y está de inclinación izquierdista. Desde joven se familiariza con la clase obrera y es entonces cuando podemos ver cómo demuestra esta familiarización en la novela Cruces sobre el agua. Joaquín Gallegos Lara muere en 1947 y, como ya se ha mencionado anteriormente, perteneció al grupo de escritores guayaquileños. Joaquín Gallegos Lara relata una historia en la que existen dos personajes principales que son muy influyentes en el transcurso de la obra. Podemos notar cómo ambos evolucionan su pensamiento y cambian su ideología respecto al hecho histórico. Alfonso Cortés, el primer personaje principal, es un niño pobre. Empieza contando su situación en el barrio del Astillero. Pertenece a la clase social baja y cuenta la historia de su padre, madre y las condiciones en las que vivía. Se siente muy familiarizado con su barrio, el Astillero, en el cual nace. Alfredo Valdeón se relata los 3 viajes que éste hace a lo largo de su vida. Se empieza a mirar a su padre por su fuerza y por su valentía y también quiere ser como él, pero aún así este nunca logra tener una buena relación con su padre. Cuando su madre lo abandona, queda moralmente decaído y decide irse a combatir al frente, a Esmeraldas. Además, el abandono de su madre provoca que ella no tenga ningún motivo para permanecer en casa y salga a luchar para supuestamente hacerse más hombre. Una vez vuelto de Esmeraldas, vuelve a Guayaquil y es cuando conoce a la mujer que lo acompaña hasta el final, la cigarrera Leonor. Además, empieza trabajando en un taller quien el dueño es Mano de Cabra. En este trabajo se dan los primeros indicios de cómo los obreros eran maltratados por sus superiores. Por ejemplo, en la obra se narra que en el taller de Mano de Cabra, cuando se cae una herramienta o un objeto, directamente acude a agredir y a insultar al culpable. Por ejemplo, a Daniel se le cayó una herramienta y directamente lo insultó y lo agredió. Aún así, el dueño del taller pone como pretexto la inexperiencia de sus trabajadores para pagarles un salario tan pobre y un salario tan mínimo. Alfredo Valdeón, desde niño podemos ver cómo su etapa
empieza con un carácter valiente, decidido y rebelde, ya que deja su casa desde muy pequeño para formarse como un hombre. Vuelve de la guerra, según la novela, con un aspecto totalmente cambiado, más fuerte, más fornido, etc. Alfredo Valdeón, en su tercer viaje y cuando vuelve a Guayaquil, es él mismo quien sufre los malos tratos del dueño. Comienza a trabajar en la panadería del señor Rivera hasta que se cansa de él y, conociendo su rebeldía, propone su propia panadería con ayuda de un amigo. Este amigo le presta el horno y juntos venden pan en el centro de la ciudad. La evolución del pensamiento de Alfredo Valdeón en un inicio parece no cambiar. Sin embargo, nos podemos dar cuenta cómo al final de sus 3 viajes, este acaba adquiriendo una conciencia social y el mismo hecho de trabajar le produce ese despertar de conciencia, esa valentía que hace que luche al frente de la clase obrera. Por otra parte, Alfonso Cortés, su mejor amigo desde la infancia, pertenece a una clase social media, casi burguesa. Alfonso Cortés además le gusta la música, la literatura y es mucho más tranquilo que Alfredo Valdeón. Tiene como pilar fundamental el estudio. Cree firmemente en que para no ser maltratado y llegar a ser alguien, se debe creer en el estudio. Se esfuerza por entrar a los mejores colegios y siempre estar al tanto de lo que sucede en la época ecuatoriana, pero llega al punto de tener que dejar sus estudios debido a la situación crítica económica familiar. En un inicio, Alfonso Cortés se presenta como un niño tranquilo. También podemos decir que es la máxima representación del patriotismo en la novela, debido a que desde pequeño este niño volaba cometas con los colores de la bandera del país, azul y rojo. También existen analistas literarios que comentan que Alfonso Cortés es la representación de Joaquín Gallegos Lara, pero con un toque de exageración, es decir, un alter ego de él mismo. Además, lo interesante de esta parte es que Joaquín Gallegos Lara pone en boca de Alfonso Cortés muchas palabras que él mismo en persona no se atrevería a decir, tales como argumentos políticos formales. Además, en Alfonso Cortés, al igual que Alfredo, se nota los encuentros amorosos que se tienen en el transcurso de la obra. Pasan por muchas situaciones amorosas, más no llegan al punto en el que encuentran a la mujer de su vida. En el caso de Alfredo, al final acaba con la cigarrera Leonor, y en el caso de Alfonso Cortés, tras varios encuentros amorosos, decide quedarse finalmente con Violeta, la única mujer que también lo acompañaría hasta el final. La evolución del pensamiento de Alfonso Cortés es más notable, debido a que en su etapa final ya se muestra como un hombre más decidido, valiente, etc. Y podemos darnos cuenta de cómo toma y adquiere la conciencia social. Además, estos 2 personajes, aunque permanezcan a la clase social baja, llegan a establecer una muy buena relación, debido a que el pertenecer a 2 clases sociales diferentes parece complementarse entre ellos. Joaquín Gallegos Lara parece demostrar cómo actuaría cada persona de cada clase social frente a la masacre del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. También se puede afirmar claramente cómo evoluciona el pensamiento de ambos. Las acciones que cada uno realiza se dan en base al contexto en el que se desarrollan. Por ejemplo, parece ser que el autor
hace a propósito que Alfredo Valdeón actúe de una manera más rebelde por pertenecer a una clase social baja, al pueblo del astillero. Sin embargo, parece también ser, a propósito, que Alfonso Cortés sea un muchacho más tranquilo, más pasivo, que le guste estudiar por permanecer en una clase social media, casi burguesa. Existen también analistas literarios que coinciden en que ambos personajes simbolizan a las personalidades predominantes de la época. Además, coinciden en que todos estos personajes representan firmemente las personalidades que existían en la época, con sus temores, con sus amores, con todo lo que abarca la complejidad de la naturaleza humana. También, como acabo de decir, estos dos personajes caracterizaban todas las complejidades que tenían los seres humanos en la época. Además, esta obra parece relatar, aparte de la masacre del 15 de noviembre de 1922, parece relatarnos cómo actuaba una persona perteneciente a una clase social media y cómo actuaría una persona perteneciente a la clase baja. Esto depende y de acuerdo a sus intereses, a sus propósitos. Al final, unas personas acaban teniendo y adquiriendo conciencia social, mientras que otras, por conveniencia, permanecen en la conciencia ciega. También la evolución del pensamiento de ambos personajes se da por la masacre en Guayaquil de los obreros, y vemos cómo cada personaje actúa de distinta manera de acuerdo a este hecho histórico. Alfredo Valdeón se simpatiza con los obreros y decide salir y mostrar su valentía. Cuando este era niño, no adquiría conciencia social y no se daba cuenta de lo que realmente pasaba, pero aprovechó su valentía y su rebeldía para luchar y defender a su clase obrera. Por otra parte, Alfonso Cortés actuó de manera distinta, ya que simplemente observa el acontecimiento y por súplicas de su familia no sale a combatir. Se podría decir que una persona de la clase media de la época simplemente observó el hecho y solamente se simpatizó con el sufrimiento y los sentimientos de los obreros. Más no luchaban. Las personas de la clase media no salieron a defenderlo. Gracias.